Si alguien preguntara, ¿es posible nacer de nuevo, ser salvo, conociendo al Señor Jesucristo, ser justificado, convertido y luego perderse, alejándose de Él? La respuesta bíblica clara es: no es posible. Ahora, si la pregunta fuese, ¿es posible conocer la voluntad de Dios, gustar de su bendición, estar involucrado en los asuntos del reino y luego alejarse de Él permanentemente? La respuesta entonces es sí, es posible. Esta experiencia es lo que conocemos en las Escrituras como apostasía, es decir, la negación o rechazo de la fe que una vez se profesaba. Y tenemos en las Escrituras casos conocidos. En una ocasión el apóstol Pablo, escribiendo, habla de un colaborador suyo llamado Demas. Dice: él me ayuda en el ministerio. Pero años después, escribiendo una epístola pastoral, entonces él dice lo siguiente: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. De igual modo, tenemos el caso de Judas. Judas estuvo 3 años con el Señor. Y muy posiblemente, por no decir seguramente, cuando ellos fueron enviados y hacían milagros, Judas también los hacía. Sin embargo, Judas nunca conoció a Dios y por lo tanto se apartó de Él. La apostasía es un grave peligro que no surge de la noche a la mañana. Y aunque su raíz principal es un corazón que no ha sido regenerado por la gracia de Dios, su manifestación se inicia cuando empiezan a descuidarse ciertas áreas de la vida cotidiana, cuando se permite que las zorras pequeñas empiecen a echar a perder las viñas, cuando detalles importantes son pasados por alto. Hace unas semanas atrás nosotros habíamos iniciado un estudio acerca de la vida del primer rey de Israel, Saúl. Él es un ejemplo para nosotros de alguien que, teniendo todas las condiciones y habiendo profesado conocer a Dios, terminó apartándose de Él permanentemente. Desechó a Dios y lógicamente terminó siendo desechado por Él. Recuerden cómo habíamos visto todas las condiciones que él tenía. Era una persona con valentía, era una persona que había sido inclusive capacitado por Dios para la labor a la que había sido llamado. Sin embargo, de un momento a otro vemos a este hombre totalmente perdido y actuando alocadamente. ¿Cómo llegó allí? Bueno, él empezó siendo pragmático, él obedeció parcialmente, él se autojustificó cuando fue amonestado y él deseaba la aprobación de los hombres más que la de Dios. Y es que cuando no esperamos en Dios, cuando procuramos hacer lo que entendemos que funciona en lugar de lo que debemos hacer, cuando nos creemos capaces de discriminar qué mandamientos obedecer y cuáles no, o cuando siendo enfrentados por la palabra de Dios o por algún hijo de Él, decidimos autojustificarnos o defendernos, estamos transitando por la gran autopista que nos aleja de Dios, porque no estamos permitiendo que sea Él y su palabra que nos dirijan y que controlen nuestras vidas. El resto de la historia de Saúl nos muestra a un hombre sencillamente cosechando las consecuencias erradas de sus decisiones. Y lo que queremos hacer en esta tarde es ver cuáles fueron esas consecuencias, esos factores que se dieron luego en la vida de Saúl como consecuencia de haberse alejado del Señor. Y esto debe servir para nosotros de una autoevaluación. Dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos a ver si estamos en la fe. Y como hemos dicho y decíamos cuando iniciamos esta serie, no quisiéramos poner en duda la fe de nadie que es realmente salvo, pero al mismo tiempo no quisiéramos enfatizar que alguien es salvo sin serlo. Y las Escrituras nos dicen: examinaos. Así que si alguna de estas características, de estas condiciones se están dando en nuestras vidas, es un buen momento para detenernos a considerar si nos hemos estado alejando de Dios y todavía no nos hemos percatado de ello.
Así que lo primero que vemos, y me va a ayudar las pantallas porque voy a estar citando mucho Primera de Samuel. Recuérdense que la historia de Saúl está en Primera de Samuel desde el capítulo 9 hasta el 31. Lo primero que vemos en Samuel es inquietud de espíritu y falta de paz interior. Inquietud de espíritu y falta de paz interior. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice lo siguiente: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Independientemente de lo que esto signifique y por la naturaleza del tema que estamos tratando, no nos podemos meter en explicar qué era lo que significaba que un espíritu del Señor le atormentaba. Pero definitivamente lo que sí sabemos, independientemente de la posición que se tome de lo que significa, es que Saúl tenía un tormento interno, una inquietud interna, una falta de paz y de tranquilidad en su espíritu. Y la razón es lógica y racional. Es interesante que exactamente en el versículo anterior, donde se declara que Dios se alejó de él y que vino un espíritu que lo inquietaba, se dice exactamente lo contrario de David. David fue ungido por Samuel como rey para sustituir a Saúl. Y oigan lo que dice el versículo anterior, el 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Así que el Espíritu de Dios viene sobre el nuevo ungido al tiempo que se aparta y se va del que había sido ungido anteriormente, pero que él mismo había elegido gobernar y vivir a su manera. Así que el abandono de Dios y la culpa por el pecado generalmente traen amargura y turbación al corazón del ser humano. En lo adelante, la historia nos muestra a un Saúl convertido en un hombre irritable, celoso, vengativo y propenso a la depresión. Un hombre con dificultades como consecuencia de sus decisiones. Así que su perturbación mental y su desequilibrio emocional, que es obvio en los textos que relatan la historia, es presentado como un castigo de Dios. Y esto, hermanos, no es extraño, porque en las Escrituras se muestra que generalmente la conducta externa y el sentir interno está íntimamente relacionado. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, muestra que una buena conciencia proviene de una conducta obediente. El apóstol Pedro allí habla de una buena conciencia, así como una buena conducta en Cristo. Ustedes tienen una buena conducta en Cristo, ok, entonces ustedes pueden tener una buena conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es esa capacidad que Dios ha puesto en el hombre de evaluar sus acciones. Y esta activa desagradables mecanismos de alerta cuando hacemos lo incorrecto. Evidentemente la conciencia es formada dependiendo de dónde se recueste o de dónde se nutra. Pero cuando una persona ha profesado conocer a Dios y conoce la palabra de Dios, es imposible que esa palabra sea violada sin que su conciencia en mayor o en menor grado sea activada. La conciencia es como la luz roja en el tablero de los vehículos. Cuando la luz roja de su vehículo se prende delante, está diciéndolo que algo anda mal. Usted puede ignorarla o puede ir para tratar de resolver el problema, pero esa luz solamente se va a apagar o cuando se arregle el problema o cuando se termina de dañar todo. Y sucede a veces que la conciencia es cauterizada. Llega un momento que la conciencia puede ser que ya no funcione más. Cada vez que la conciencia aparece y te dice, estás mal, y tú haces así, cállate. Estás mal, cállate. Estás mal, no quiero. Estás mal, no. Llega un momento que ya, pero yo me siento bien. Porque ya has cauterizado la conciencia. La experiencia de David es ilustrativa. Miren lo que dice David en el Salmo 32, que es un salmo penitencial, es decir, un salmo donde él manifiesta la condición de su corazón mientras cayó su pecado y aún su arrepentimiento. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche pesaba sobre mí tu mano.
Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Fíjense cómo David dice, yo estaba callado y parecía que todo estaba bien, pero me estaba muriendo por dentro y eso me estaba afectando físicamente. Y es que lo emocional, lo espiritual, tiene una relación íntima con lo físico. De hecho, hay personas que tienen dificultades físicas que son fruto de situaciones manejadas incorrectamente. Hay consejeros que dan testimonio de haber tratado casos que parecieran casos clínicos y al final se descubre que había un pecado allí no tratado bíblicamente, no confesado y que había sido la razón o el origen de todo. Y cuando eso se resolvió, entonces el aspecto físico varió. Hay una íntima relación. Salmo 38, versículos 3 y 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. Como pesada carga pesan mucho para mí. Una vez más, David está relacionando su condición no arrepentida con un malestar físico, un malestar emocional. Es por esto que dice Proverbios 28:1, el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. El impío huye sin que nadie lo persiga. Un consejero muy conocido como Jay Adams, comentando este versículo, dice lo siguiente: los pecadores no perdonados son personas vulnerables. A menudo se vuelven muy sensibles. Por otra parte, una persona que está en paz con Dios puede estar tan confiada como un león. Y luego añade, el pecado lleva a la culpa y a la depresión. Y el tratamiento pecaminoso del pecado complica el asunto, conduciendo a una culpa mayor y a una mayor depresión. Wow. Es por esto que Cristo dijo a los suyos, mi paz os dejo, la paz os doy. Y no se refiere solamente a esa paz objetiva que fue lograda por Él en la cruz del Calvario, rompiendo la enemistad que creaban nuestros pecados ante Dios, sino que se refería también a esa paz subjetiva, a esa paz interior que proviene de saberse seguro en sus brazos y que proviene de saberse que nuestros pecados, aunque reales, han sido perdonados. Es como decía Salvador esta mañana, todos nosotros aquí tenemos páginas oscuras. Qué bueno que hace rato que Cristo las pasó. Qué consuelo, qué ánimo, qué aliento. Pero cuando esas páginas no son pasadas, o cuando esas páginas son escondidas, o esas páginas no quieren ser enfrentadas, entonces nos estamos colocando en una posición muy, muy peligrosa. Y esto nos conduce a una segunda condición que vemos en Saúl. Temor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Capítulo 28, versículos 4 y 5. Y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. No sé si ustedes se percataron, pareciera que estamos hablando de un Saúl diferente del que habíamos hablado semanas atrás. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de la valentía de Saúl? Que en un momento determinado en que había precisamente un ejército filisteo delante y los hombres se le estaban desertando, decía, él permanecía aquí. Ser un hombre valiente. Pero de un momento a otro, nosotros lo vemos que empieza a ser pusilánime, que empieza a temblar, que empieza a tener temor. Y hermanos, es que hay un tipo de temor que es consecuencia o que es parte del castigo por el pecado. En el libro de Levítico, cuando el Señor estaba diciendo a Moisés y por tanto al pueblo las consecuencias que vendrían si ellos pecaban flagrantemente, dice lo siguiente en Levítico 26:17: huiréis sin que nadie os persiga. Huiréis sin que nadie os persiga. Más aún, es interesante notar que la primera mención del temor en las Escrituras está relacionada con el pecado. ¿Cuál es la primera mención de temor en las Escrituras? Adán en Génesis capítulo 3. Te oí en el huerto y tuve miedo.
¿Por qué? Porque él sabía que había pecado contra Dios. Así que, hermanos, ¿qué es lo que razonablemente da valor a un hombre? Sí, nosotros sabemos que puede haber un valor insensato, así como un temor injustificado. Y posiblemente conocemos este tipo de cosas. Un valor insensato que no tienes razón para ser valiente, y un temor injustificado porque no tienes razón para temer. Sabemos eso. Pero racionalmente hablando, ¿qué es lo que elimina el temor de un hombre? El reconocimiento de que Dios está con él. La certeza, la seguridad de que Dios está con él. Permítame citar Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y vayan mirando la relación entre el estímulo a ser valiente y el énfasis. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. No soy yo que te lo he ordenado. Dios dice, soy yo que te estoy mandando, ve que soy yo. Ninguno de nosotros puede decir eso. Dios sí. Yo te lo estoy mandando, así que tú tienes razón para hacerlo con toda la certeza y seguridad de que vas a salir bien. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ustedes recuerdan esa ocasión cuando después que el pueblo está peregrinando casi cerca de 40 años, llegan finalmente, los 40 años vinieron como consecuencia de eso. El pueblo sale de Egipto, baja a Sinaí, luego sube hacia la tierra prometida y envía a 2 espías a chequear la tierra de Canaán. Resultado, reporte unánime en cuanto a las condiciones de la tierra. Una tierra fértil, una tierra que fluye leche y miel, una tierra con grandísimas murallas y gente grandísima y fuertísima. Unánime hasta ahí. Pero 10 de los espías dijeron, nosotros no vamos a poder con ellos. No vamos a poder. Sin embargo, había 2 hombres que decían lo contrario, Josué y Caleb. Oigan lo que dice en Números 14:9. ¿Cuál era la posición de ellos? El Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. Ellos no dijeron, no, es que ustedes están viendo mal, esos son una murallita. No, son una muralla grandísima. Y los hombres, eso puede ser que hay que llevarte al oftalmólogo, tú no estás viendo bien, ellos son chiquiticos. No, son grandísimos. Y entonces, ¿por qué si estamos viendo lo mismo, tú quieres entrar? Porque Dios nos dice que entremos y que Él va a estar con nosotros. Así que hay razón para ser valiente. La conciencia de que Dios está con nosotros. Jeremías capítulo 1 versículo 8, Dios llama a Jeremías y Jeremías empieza a tambalear. Ay Señor, no me mandes a eso. Y Él le dice en Jeremías 1:8, no tengas temor ante ellos porque contigo estoy para librarte. Así que lo que racionalmente produce valentía en un hombre es la conciencia de que Dios está con él. Solo cuando estamos seguros, para usar una terminología bíblica que encontramos en el Salmo 46, 1-2, solo cuando estamos seguros de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, es entonces que no temeremos aunque la tierra sea removida. De lo contrario, cuando la tierra tiembla y sea removida, vamos a estar bien asustados. Pero hay una tercera condición que vemos en la vida de Saúl y que puede darse en la vida de aquellos que están lejos de Dios: envidia y celos. Envidia y celos. Primera de Samuel capítulo 18 versículos 6 y 9. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta si no es reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Todo iba bien, todos contentos, habían matado al paladín filisteo. Paz y tranquilidad, victoria para el pueblo. Pero cuando van regresando, a Saúl le molesta que le den más gloria a David que a él.
Dice el texto, se enfureció. Reina Valera lo traduce, se enojó en gran manera. Y este refrán fue suficiente para que tuviera una actitud hacia David diferente. Dice que de aquel día en adelante miró a David con recelo. Hermanos, y si nos parece irracional, recordemos que el pecado generalmente es irracional. El pecado no tiene nada de racional. Sus celos fueron creciendo tan rápidamente que el retorno ocurrió hoy y al otro día Saúl intentó matar a David. ¿Pero por qué tú me quieres matar? Porque te atribuyeron a ti más que a mí, pero yo no fui que hice eso. Nos recuerda el caso de Caín. Caín decide hacer las cosas a su manera. Dios le da la oportunidad para el arrepentimiento y él se molesta porque Dios aceptó la ofrenda de Abel. Así que no se arrepiente y mata a Abel. O el ejemplo que siempre he dicho de Lázaro. Lázaro es resucitado y lo quieren matar, pero Lázaro no ha hecho nada. Lo único que él hizo fue que se fue resucitado. Pero en los celos, la envidia. ¿Y de dónde es que provienen los celos y la envidia? De un corazón egoísta. De un corazón centrado en sí mismo, de un corazón que busca lo suyo propio, no lo de los demás. Alguien impío como Pilato, que no se supone que tenga discernimiento, se dio cuenta que en el caso de Cristo, él había sido entregado por envidia. Oigan lo que dice en Marcos 15, versículos 9 y 10. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Ya él, por sus propios intereses políticos, él había decidido entregarlo, aunque en lo más profundo de su corazón sabía que era inocente. Pero es como, déjame enchincharlo, quiere que le entregue a su rey. Y la explicación que dice es, porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Qué contraste con un siervo de Dios como Moisés, que en un momento determinado fue avisado por dos hombres que había alguien en el campamento que estaba profetizando. Moisés, alguien que está profetizando, se lo impedimos, aquí solamente debes profetizar tú eres el máximo, tú eres el líder. Dice Moisés, no hombre, déjalo, ojalá profetice todo el mundo. Porque no está centrado en sí mismo, está centrado en Dios y en su gloria. Muchas veces las críticas no constructivas, porque hay críticas que son buenas y constructivas, pero muchas veces las críticas no constructivas y por tanto expresadas a la persona incorrecta contra aquellos que están involucrados en el servicio al Señor provienen de corazones envidiosos, celosos y por lo tanto resentidos. Yo creo que desde que yo estoy jovencito y he tenido experiencia en diferentes iglesias, creo que uno puede decir que es común prácticamente en todas las iglesias que en algún momento histórico aparece alguien que empieza a hablar en contra de otro grupo. Y la queja es que aquí nada más sirven fulano, aquí hay que estar pegado para poder pararse o hacer aquella cosa. Generalmente, en la mayoría de las iglesias, no son los otros los que están mal, es esa persona que tiene celos, que tiene envidia, que tiene deseos de sobresalir o tiene deseos de participar en esto o aquello y por alguna razón providencial el Señor no lo hace. Así que mucho cuidado con los celos y la envidia porque pueden ser manifestación de lejanía de Dios. En cuarto lugar, incomodidad ante la presencia de aquellos que sí están cerca de Dios. Incomodidad ante la presencia de aquellos que sí están cerca de Dios. Primera de Samuel 18, 12 al 15. Mas Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 hombres, y salía y entraba al frente de la tropa. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba, le tuvo terror. 18, 28 y 29. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba, temió Saúl aún más a David. Y Saúl fue siempre enemigo de David. Hermanos,
el que está lejos del Señor generalmente no se siente cómodo en la presencia de los que sí están cerca. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque hay un principio allí perfectamente entendible que nos lleva a asociarnos naturalmente con aquellos que tienen nuestros mismos intereses. Eso no es algo que se forza. Generalmente todos nosotros nos asociamos de manera cercana con aquellos con los que tenemos mayor afinidad. Así que en cierto sentido, hay un refrán que no sé si es dominicano, por lo menos latino, que tiene mucho de verdad y de bíblico. Dime con quién andas y te diré quién eres. Su versión bíblica está en Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hermanos, voy a dar una afirmación que yo sé, no porque esté pensando en casos particulares, sino porque a lo largo de los años ha sido una constante, que yo sé que molesta a algunos, pero es una realidad. Una buena señal de nuestra condición espiritual es la condición espiritual de aquellos con los que tenemos cercanía. Lo voy a repetir. Una buena señal de nuestra condición espiritual es la condición espiritual de aquellos con los que tenemos cercanía. No porque el Señor se unía con pecadores. Sí, pero eso, Él se unía con pecadores para predicarle. Pero eso no eran las personas de su cercanía, de su intimidad. De su intimidad Él tenía a los 12 y luego tenía a Jacobo, Pedro y Juan. A Jacobo, Pedro y Juan y luego más cercano a Juan. Así que de verdad, eso es casi infalible. ¿Quiénes son tus personas cercanas así? Bueno, uno mira la condición espiritual de ellos y muy posiblemente va a decir la condición espiritual de nosotros. Y es que el que no disfruta de una comunión con Dios se aleja de aquellos que están cerca de Él. No es que el creyente se aleja de los demás, no. Notemos que David no fue enemigo de Saúl, Saúl fue enemigo de David. El que se alejó fue Saúl, no David. ¿Por qué? Porque la conducta piadosa de David lo amonestaba, le molestaba, le causaba temor. Alguien que se había apartado de la fe cristiana, habiéndola profesado en algún tiempo, dice lo siguiente, y estas son palabras de alguien que apostató. Dice: empecé a resentir la predicación confrontadora y escudriñadora de la palabra. Empecé a sentirme incómodo entre cristianos, siempre queriendo hablar del Señor y de lo que Él enseña en la Escritura. Busqué a los de mi propia naturaleza. Y es interesante que mientras más me alejaba de una conciencia sensible y de la comunión con Cristo y de aquellos que tenían una disposición espiritual a ser como Cristo y que tenían celo por Él y su reino, más me acercaba a los de mi propia mente y más buscaba la compañía de aquellos despreocupados por estas cosas. Hasta que ahora, que me siento abiertamente en la compañía de pecadores, me muerdo los labios y me alejo sin vergüenza y zozobra alguna. Hermanos, estamos hablando de algo serio. La apostasía es algo serio. En quinto lugar, quinta condición: palabras piadosas y motivaciones pecaminosas. Palabras piadosas con motivaciones pecaminosas. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 17. Entonces Saúl dijo a David: he aquí Merab, mi hija mayor, te la daré por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Porque Saúl se decía: no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. La Escritura no solamente registra sus palabras, sino también sus motivaciones. Yo necesito un hombre como tú, que las batallas de nuestro Señor las pelee. Y por dentro, a ver si te matan los filisteos. Y es que como que queda una terminología, esa noción de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, es imposible de quitar de las mentes. Tiempo después, mientras Saúl perseguía a David para atacarlo, se presentaron delante de él los habitantes de una ciudad
para informarle que David estaba en ella y que ellos estaban dispuestos a entregarlo. Y oigan lo que se registra en 1 Samuel capítulo 23 versículos 20 al 21. Ahora bien, oh rey, desciende conforme a todo el deseo de tu alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Oigan lo que él dice. Y Saúl dijo: bendito seáis del Señor, porque os compadecisteis de mí. Oigan, wow, pero que el Señor los bendiga, porque ustedes están traicionando a un inocente y me lo están entregando. Que el Señor los bendiga. Cuando nos alejamos de Dios, empezamos a perder sensibilidad espiritual. Empezamos a perder la razón. Y se nos arma una locura en nuestras cabezas. Yo he conversado con personas que están en una condición pecaminosa y al final de la conversación son capaces de decirme: ora por mí para que el Señor me muestre qué debo hacer. Y no tenemos una hora hablando de lo que la Biblia dice que tú debes hacer. Que ore por él, que ore por ella. Lo mismo ocurrió con los líderes religiosos en tiempos del Señor. Ustedes recuerdan, levantaron falso testimonio, mintieron con tal de apresar al Señor, pero ellos no querían entrar al pretorio para ellos poder comer la Pascua. O sea, la parte externa ellos la guardaban. O en Mateo 26, cuando tienen al Señor ahí de frente, el sumo sacerdote, la principal autoridad espiritual, viene y le dice a Cristo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando Cristo le dice: tú lo has dicho, que significa sí, se rasga las vestiduras: ¡ha blasfemado! Es como que permanece en nosotros el conocimiento de la verdad, pero ya no nos hace efecto. Utilizamos la terminología. Por eso son las acciones más que las palabras las que al final deben ser evaluadas en la vida de toda persona. ¿Acaso no hemos oído a algunos con un lenguaje piadoso queriendo justificar acciones y actitudes pecaminosas? Ejemplo: está orando para poderse ir donde su familia en Estados Unidos y va al consulado y te dice que el Señor tiene que entenderme, yo tuve que falsificar un documento. Entonces le dan la visa y luego viene: gracias al Señor que me dio la visa. Vuelvo y digo, la terminología queda. Por eso uno ve a veces a personas que están alejados del Señor, pero ellos pueden hablar con lenguaje bíblico, porque queda allí. Pero sus corazones están lejos de Dios. En sexto lugar, predominio de los sentimientos sobre la razón. Predominio de los sentimientos sobre la razón. Luego que Saúl en varias ocasiones intenta fraguar algún plan que culmine con la muerte de David y no conseguirlo, él ya definitivamente decide hablar claramente. Y en el capítulo 19, versículo 1, ya él abre su corazón y ya deja de estar haciendo las cosas encubiertamente. Y dice: Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. Ya él dejó de estar tratando de que lo mataran y que él no pareciera como culpable. Yo soy el rey, quiero que lo maten. ¿Qué hace Jonatán cuando escucha eso? Jonatán y David tenían una relación estrechísima, eran íntimos amigos. Así que Jonatán intercede delante de su padre por David. Versículos 4 al 7. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra David su siervo. Argumentos, puesto que él no ha pecado contra ti, papá. Sus hechos han sido de mucho beneficio para ti y tú lo sabes. Él puso su vida en peligro. Él hirió al filisteo y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel. Tú lo viste, papá, y tú te regocijaste. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente dando muerte a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró: vive el Señor que no morirá.
Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó todas estas palabras. Y Jonatán llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes. ¿Qué pasó? Bueno, el hijo razonó: papá, pero ¿por qué que tú lo quieres matar? Envidia, celos, cosas que no se pueden explicar ni se pueden argumentar. Así que ante la argumentación racional de su hijo, Saúl dice: óyeme, si tú tienes razón, ¿verdad? Son cosas mías, no, tráelo. Pero eso no duró mucho, porque ya en el mismo capítulo 19, no tiempo después, no, en el mismo capítulo 19, dice el versículo 10: y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Así que estos momentos de cordura en alguien que está lejos de Dios son momentos de corta duración. Terminan siempre siendo movidos por sus deseos, terminan siempre siendo movidos por sus sentimientos. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo voy a hacer. Y en lo adelante, matar a David se convirtió en una obsesión en la vida de Saúl. ¿Ustedes saben lo que es una obsesión? Un deseo intenso y fuerte que elimina toda capacidad de raciocinio. Una obsesión. David escapa y él lo manda a matar en la casa de su esposa, que es su hija. Y la hija de Saúl tiene que descolgarlo por una ventana para que escape. Era tal la locura de Saúl que en una ocasión se enojó con su propio hijo, lo insulta y le tira la lanza a su propio hijo. ¿Y cuál fue el pecado del hijo? Recordarle que él estaba persiguiendo a David sin causa. Y eso fue suficiente para que sus pasiones lo tomaran y tratar de matar a su propio hijo. Más adelante, él ejecuta a 85 sacerdotes porque ayudaron a David. Pero ellos no sabían que David andaba huyendo. David pasó por allá con sus hombres sin alimento, le dieron alimento. Saúl se entera y ejecuta a cada uno de ellos. Peor aún, toma la ciudad de Nob, que era la ciudad de los sacerdotes, y mata a todo el mundo, incluyendo niños de pecho. ¿Ven cómo va creciendo la locura? Las pasiones lo van tomando. Las pasiones lo va tomando y la razón se va perdiendo. En dos ocasiones, mientras David huye, tiene la oportunidad de matar a Saúl. Pero como él sí estaba cerca de Dios, él se mueve por principios y no por deseos. Y aunque sus hombres le dicen: Dios te lo entregó, míralo ahí, dice: no, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades y no sabía que estaban allí los hombres de David. Y mientras él estaba allí, en la oscuridad, vinieron y le cortaron una parte del manto sin que él se diera cuenta. Y después de lejos le dijeron: mira, te hubiéramos matado si hubiéramos querido, que no te quiero matar. Y oigan la reacción de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 24. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Y dijo a David: ¿eres más justo que yo? Porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Confesó su pecado, lloró y sin embargo no fue un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque ya él estaba atrapado en sus emociones. Ya él no tenía la capacidad de ir en contra de sus emociones. Al poco tiempo vuelve a perseguirlo. David otra vez tiene la oportunidad de matarlo y tampoco lo hace. Como alguien dijo, su remordimiento era siempre de breve duración y no producía ningún cambio permanente del corazón ni de sus propósitos. ¿Por qué? Porque el fuego humeaba en su alma, esperando aún el viento más débil para encenderlas, para encender las llamas. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la lejanía de Dios hace al hombre esclavo de sus pasiones. La lejanía de Dios hace al hombre esclavo de sus pasiones. Pero en séptimo y último lugar, y quizás lo peor de todo, la conciencia de saber lo que es bueno y verdadero a pesar de haber escogido lo contrario.
Wow. La conciencia de saber lo que es bueno y verdadero a pesar de haber escogido lo contrario. Primera de Samuel 28:6. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. A la hora difícil está planteada la batalla con los filisteos y Saúl quiere ir al Señor a preguntarle que qué hace. Pero por donde quiera que el Señor, que Él va por las vías lícitas, a través del profeta, a través del sacerdote, a través del Urim, el Señor no le responde. No le responde. Y hermanos, el pecado nubla la razón, pero no la oscurece totalmente. En lo más profundo de su ser, Saúl sabía no solamente que era Dios el omnipotente, el que daba la victoria, el soberano, sino que él sabía que Dios es omnisciente. Por lo tanto, él quería consultarlo para saber qué hacer, pero Dios no le respondía. ¿Ustedes saben por qué? Porque no podemos acercarnos a Dios en nuestros propios términos. Saúl no se había arrepentido de corazón, no se había sometido a su voluntad y ahora quería acercarse a Dios como si nada hubiera pasado. No, Dios no es el genio de la lámpara que usted la frota y él sale. O un viejito con barba sentado allí que vivimos como nosotros queremos y cuando las cosas se nos aprietan vamos y acudimos a él. Él no contesta, nos bendice, ay qué bueno, y seguimos nuestra vida haciendo lo que nosotros queremos. No, Él es el soberano. Él es el rey, Él es el omnipotente, Él es el dueño de todas las cosas. Y Él es que determina lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros nos sometemos a Él o sencillamente Él decide si quiere comunicarse con nosotros o no. ¿Cuántas veces se quieren los beneficios de una relación con Dios sin lo que esta relación demanda? El salmista habla de esto. Salmo 66, versículo 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. No me escuchará. Qué diferente a David, que dice en 51:17, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No al corazón apurado por las consecuencias de su pecado, sino al entristecido porque reconoce que su pecado ha ofendido a Dios. Son cosas diferentes. Hermanos, podemos rechazar la verdad habiéndola conocido, pero no hay forma de expulsarla de nuestras mentes. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. ¿Saben por qué? Porque eso nos debe dar esperanza. Nos debe dar esperanza. No conocemos casos de personas que se han apartado por un periodo medio, largo, extenso, y años después retornan heridos, doblegados, humillados, maltratados, pero reconociendo, Él es el Señor. Y me persiguió todos estos años su verdad. Y yo traté de vivir conforme a la mía. Ya no puedo seguir luchando. Ya no puedo seguir luchando. ¿Conocemos casos así? Esa verdad implantada allí en algún lugar de nuestras mentes, no hay forma de quitarla. Podemos negarla o rechazarla. Uno de los peores sufrimientos de una eternidad sin Cristo será el de aquellos que recordarán permanentemente que habiendo conocido la verdad, la rechazaron voluntariamente. Eso es duro. Eso es duro. Yo lo sabía y no quise. Lo sabía y no quise. Saúl en su desesperación intentó conocer la voluntad de Dios de una manera pecaminosa. Dios no me responde, voy a consultar a una adivina. Pero él sabía que los adivinos no agradaban a Dios. De hecho, él mismo cuando estaba bien, expulsó a los adivinos del reino. Y la respuesta que él recibe a través de la adivinadora es devastadora. 1 Samuel 28, 16 y 19. El Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David, porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos.
Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y tal como le había sido anunciado, así sucedió. Saúl y sus hijos fueron muertos en batalla por los filisteos e Israel fue derrotado. Hermanos, conclusión, qué triste final para alguien que tuvo todas las oportunidades de hacerlo bien. Y no fue solo que el pecado lo atrapó, sino que lidió pecaminosamente con el pecado. Porque tú y yo tenemos testimonios en nuestras vidas de cómo el pecado nos ha atrapado. Todo creyente tiene su historial. Y todo creyente, a menos que sea un orgulloso que no quiera hablar de eso, tiene que reconocer que ha habido momentos en que su pecado lo ha atrapado. Pero qué bueno que también puede dar la otra cara de la moneda y decir que la gracia de Jesucristo lo llevó a arrepentirse y a volverse a Dios de nuevo en humillación. Por lo tanto, esa es una página que usted la busca y está en blanco porque Cristo la borró. Cristo la borró. David también pecó. Y si lo vemos de una manera humana, David pecó peor que Saúl. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Que Dios le dijo que esperara y él no esperó. Que Dios le dijo que matara a todo el mundo y él perdonó. Bueno, mira, está mal porque Dios le dijo eso, pero no está tan mal. Dime ahora el pecado de David, a ver, para yo compararlo. David adulteró con la mujer de uno de sus hombres más fieles. Wow, qué bárbaro. Pero espérate que la historia no termina ahí. ¿Y tú sabes lo que hizo? Mandó a buscar al esposo para que durmiera con ella, para que pensara que el embarazo era de él. Y como el hombre era tan fiel que dijo, yo no soy capaz de dormir con mi esposa mientras mis amigos están peleando por el Señor, yo me voy a quedar aquí en palacio. Y él le da una carta en su mano con una instrucción para matarlo. Su propia sentencia de muerte en la mano. Ponlo delante de la batalla para que perezca. ¿Cuál pecado es peor? ¿Saben qué? La respuesta no importa. Lo que importa es cómo se manejó después el pecado cometido. Cristo perdonó uno y el otro no fue perdonado porque nunca hubo un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que hace toda la diferencia. Así que debemos autoexaminarnos. Si vemos en nuestras vidas falta de paz interior, temor, envidia, celos, si nos sentimos incómodos cuando estamos entre hermanos, que nosotros lo vemos feliz y hablando del Señor y citando las Escrituras, esta gente sí habla de eso. Si generalmente tomamos decisiones movidos más por lo que queremos, por lo que deseamos, que por lo que las Escrituras dicen, entonces pudiera ser que estamos más lejos de Dios de lo que nos estamos apercibiendo. Debemos ser conscientes que nuestras decisiones, actitudes y comportamientos tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Y con todo, habiendo dicho esto, lo que puede librarnos de seguir el camino de Saúl no es un código determinado de conducta, ni retornar a hacer lo correcto o un esquema específico de comportamiento. Lo que nos puede retornar a Dios es una persona, es Cristo. Cristo y su gracia es todo lo que necesitamos para mantenernos cerca de Dios. Él nos libra no solo de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado en nuestras vidas. Y va a haber situaciones donde sí, nuestros deseos van a estar inclinados fuertemente a pecar contra Dios. Pero por su gracia, Él va a permitir que nosotros hagamos lo que debemos, no lo que queremos. Su nombre será glorificado y nosotros cosecharemos los buenos resultados. Mientras más percibimos nuestra dificultad en pensar, reaccionar y decidir bien, más debemos clamarle a Él que con su espíritu nos fortalezca. Él es el único que puede darnos paz y tranquilidad. No importan las circunstancias que tan difíciles sean. Él es el único que puede librarnos del temor, de los celos y de la envidia. Él es el único que puede librarnos de las consecuencias de andar lejos de Dios. Acudamos a Cristo, no importa cuál sea nuestra circunstancia, acudamos a Él. Él nos atraerá hacia Dios
y nos librará de las consecuencias de andar alejados de Él. Pero finalmente, yo no quisiera pasar por alto el contexto histórico en que se nos relata la historia de Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Antes de que Saúl ascendiera al trono y el sistema de gobierno de Israel se convirtiera en una monarquía, ellos vivían antes en una teocracia. Es decir, Dios era quien gobernaba directamente. Ellos se acercan a Samuel y le dicen: queremos un rey que gobierne sobre nosotros como las demás naciones. Pero precisamente Dios te escogió como nación para que sea diferente a las demás, no para que sea igual. Eso es parte de lo que nos pasa a nosotros mucho. Es que a nosotros quisiéramos como ser un poquito más como los demás. Es que tú no debes querer ser más como los demás, porque Dios nos sacó ahí para que seamos diferentes. Así que se inicia la monarquía y la historia de todos los reyes, no solamente de Saúl, que evidentemente fue desechado por Dios, sino de alguien tan piadoso como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios y sin embargo cometió estos pecados. Desde ahí hasta todos los reyes, después de la división del reino y la caída del reino del sur y del reino del norte, lo único que nos muestra es que no hay rey perfecto. No hay rey perfecto. Pero ellos nos señalan y nos hace anhelar al rey prometido, perfecto, justo y santo, en la persona de Jesucristo. Cristo es el rey perfecto, el único capaz de gobernar las vidas de sus súbditos para el bien de ellos y para su gloria. Cristo es el renuevo de David, el descendiente legal del trono que gobernaría con justicia y sabiduría. Y esto es profetizado vez tras vez en el Antiguo Testamento. Por eso lo vemos en Apocalipsis como aquel que es el soberano de los reyes de la tierra. Y en Apocalipsis 11 dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. El problema de los que se alejan de Dios es descrito de alguna manera por Jesucristo en la parábola de las minas en Lucas 19:14, cuando dice que había un grupo de personas que dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. El problema de todo el que se aleja de Dios es que no quiere que nadie gobierne su vida. Es que queremos reinar nosotros. A fin de cuentas, es un asunto de gobierno. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Dios o tú? ¿Dios o tú? Cristo, el Rey perfecto, murió para librarnos de la esclavitud al reino del yo, para que podamos permitir que sea Él quien gobierne nuestras vidas de este lado del sol y hasta la eternidad. Que el Señor nos ayude a seguirle y a permitir y a dejarle que sea Él el que gobierne bajo sus términos, porque a fin de cuentas Él como quiera gobierna. Para que no malinterpretemos el término, no es que nosotros podemos impedir que Él gobierne. Él como quiera gobierna, pero lo hacemos a sus términos y disfrutamos de su comunión, o lo hacemos a nuestros términos y entonces finalmente su voluntad va a ser hecha y nosotros no vamos a ser parte de aquellos que estemos con Él. Termino con las palabras de Hebreos 2:1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. La apostasía es un peligro real. Oremos fervientemente que el Señor nos ayude a permanecer fieles en Él como una evidencia de que somos suyos.